Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias a Dios, hoy podemos sacar una pequeña parte de lo que es el libro Confundidos con la Verdad del pastor Evelio García. Es un excelente libro y justamente estamos descifrando y mencionando algunas características que identifican a los disidentes, personas que van en contra de las creencias y doctrinas de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué lo hacemos? Porque necesitamos crear conciencia en nuestros hermanos y no dejar que se nos pierdan escuchando a personas que van malintencionando el estudio inductivo de la palabra del Señor. Esta primera parte consta de 7 características. La segunda parte, pues con la ayuda de Dios ya tendremos ese espacio para estudiarlo juntos. Pero tendremos esa segunda parte donde finalmente sabremos cuál es la proyección de nuestra iglesia y cuál es el objetivo principal. Así, querido hermano, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, vamos a empezar con la ayuda del Señor. Así que en este momento me gustaría poder tener una oración especial contigo. Señor Jesús, ayúdame, Padre, para poder compartir de la palabra de Dios con nuestros hermanos, con nuestros amigos que están escuchando la palabra de Dios, escuchando conocimiento bíblico a través de este servidor. Dame el poder del Espíritu Santo para enseñarles bien y, Señor, acompáñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera leerles un pequeño párrafo acerca de justamente esas equivocaciones que tenemos. Se hace necesario conocer las características que identifican a las personas implicadas en la herejía, que causan división y confusión en la iglesia, para preservarnos de caer en el error y legitimar lo falso como verdadero. Entonces, vamos a conocer las características de una idea disidente, una idea que va en contra incluso de las creencias bíblicas en coherencia, ¿sí? Porque muchas veces se estudia o se lee, ya sea malintencionado y no se deja guiar por el autor del libro. En una investigación que tuvimos en la universidad se menciona a Leibniz y el lenguaje caractérico, que es una investigación supremamente interesante, y es aprender a dejarnos guiar por el lenguaje. Saber que cada vez que tienes la oportunidad de leer un libro necesitas dejarte guiar por el autor. Esto sin dejar de ser crítico, pero conocer un poco la intención, conocer un poco el contexto en el cual fue escrito dicho párrafo o libro. Entonces, vamos a dejarnos guiar porque muchas veces leemos malintencionadamente por juzgar a los demás, pero no hacemos algo en favor o hallando la razón en justamente lo que quiere decir dicho párrafo. Dice la primera característica que posee una persona que lee malintencionadamente o es disidente. Usan la Biblia y el espíritu de profecía de acuerdo con sus conveniencias. Si para ti es conveniente refutar una idea a tu favor, entonces vas a usar la Biblia, vas a buscar textos, vas a rebuscarte como sea para malintencionar, descontextualizar el libro, ¿sí? Y finalmente armar una idea que cumpla con el fin personal el cual tú tienes para distorsionar la vida espiritual incluso de otro. Esto es alguna de esas ideas o características de una persona disidente. Hay que tener cuidado con eso. Dice este libro: sé que muchos toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí, otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Entonces totalmente nos alejan del plan. Personas mal lectoras, mal estudiosas y finalmente distorsionan la idea que el Señor tiene a través de su pluma inspirada o por el mensaje bíblico. La segunda característica sería: crean la división en la iglesia, y esto es supremamente delicado. Hay tantas personas que se ponen a hablar, a rajar de las creencias, que esto y que aquello, y que el comportamiento del pastor, el comportamiento del hermano, y nos fijamos en causas externas y no nos fijamos en lo que Jesús quiere para mí, ¿ya? Finalmente, esto va alejándome a mí del propósito y le voy sembrando la cizaña a otro, justamente para que deje de tener confianza en la fe, en la creencia religiosa realmente establecida, sino que se vayan por sus malas intenciones. Dice: la influencia de los tales tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Lo dice Elena de White en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 167. Hacen a un lado todo lo que se ha dicho con respecto a la unidad de sentimiento y de pensamiento, y se pisotean la oración de Cristo, como si la unidad por la cual oró no fuera esencial y no hubiera necesidad de que sus seguidores sean uno como Él y el Padre son uno. Esto es supremamente importante. Personas vitaminas es lo que tú necesitas en la vida, querido hermano. Personas que te sumen para salvación. Yo te doy un consejo hoy: no permitas que esas ideas malintencionadas por X o Y personas
hechas para la queja lleguen a tu vida. Eso no sirve. Personas que vienen con quejas, quejándose del hermano, del pastor, de esto y aquello, elimina ese tipo de gente. No te sirve nada en tu vida espiritual. Dime, ¿en qué me vas a aportar a mí como ser humano, como cristiano? ¿Quieres orar por mí? Oremos. Y te doy gracias por las quejas, pero nada que ver conmigo. Eso no lo necesito. Así es que se empieza a marcar límites con ese tipo de personas negativas. Es importante, en nuestra vida religiosa también hay personas así. Es importante cuidar de cuánta basura le traen a su vida espiritual. De usted depende si lo recibe. Tercera característica, su mensaje es tan negativo que descorazonan a los hermanos. Tan negativos son que hacen que los hermanos dejen de sentir el aprecio por el pastor, por el diácono, por el anciano de la iglesia. Esos mensajes que traen llenos de odio hacen que los alejen del plan de Dios, que es amor. Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, lo dice un versículo. Vamos entonces a conocer la cuarta característica. Crean sospechas con relación al ministerio y los dirigentes de la obra. Empiezan a decir, miren, es que este pastor o este hermano se queda con los diezmos. Empiezan a crear sospechas, cosas así. Negatividad, cosas que nada que ver, que con nada se pueden certificar, solamente con preconceptos que se hacen en su mente. Y entonces esto hace que los aleje del plan. Entonces es una cuestión muy seria ir de casa en casa y bajo la pretensión de llevar a cabo un trabajo misionero, sembrar la semilla de desconfianza y sospecha. Recuerden, personas que hacen esto son personas dirigidas por el enemigo, que no llevan un mensaje de salvación, sino que llevan el mensaje de salvación malintencionado, haciendo que te pierdas de alguna manera, como la serpiente que engañó a Eva. Si hacéis esto, seréis como Dios, ¿sí? Y se ponen tan supremamente estrictos que finalmente tienen solamente un destino, es resultar en nada, porque lo que no cumplen quieren demandar en las otras personas, y esto es tremendo, esto definitivamente afecta. Otra de esas características es pretenden tener una nueva luz en contra de la antigua. Entonces creen que han encontrado la nueva luz, que se han puesto a investigar y que ellos son los que tienen realmente la luz verdadera, cuando en este asunto básicamente nada es nuevo, porque todo lo que Dios nos dejó está escrito en su palabra. Finalmente nos apoyó incluso con Ellen G. White, una mujer que usó en el tiempo para mostrarnos incluso cuál era el paso que debíamos seguir y conocer los tiempos en los cuales estábamos. Finalmente se burlarán de la orden del ministerio como un sistema de clericalismo, de los cuales apartaos, no tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos, los que os habéis estado educando vosotros mismos dentro de un espíritu de crítica y acusación. Recordad que estáis imitando el ejemplo de Satanás. Crítica, insatisfacción, inconformidad, movimientos aparte. Mejor quedémonos aquí, no vayamos a la iglesia, aquí solitos. Mire, estando dándole la oportunidad a Satanás, eso no le sirve de nada. No estoy diciendo que no tenga que estudiar individualmente o en grupos, porque en muchos momentos nos tocará así, sino porque es muy necesario por ahora que si tienes la oportunidad de congregarse, hazlo. Y aprender a leer, escudriñar la Biblia también por tu cuenta. No se deje guiar por personas malintencionadas que se creen lectoras, pero a la vez te afectan en tu vida cristiana. La sexta característica es enfatizan solo un aspecto de la verdad. Uno acepta alguna idea nueva y original que no parece estar en el conflicto con la verdad. Se espacia en ella hasta que le parece que está revistada de belleza e importancia, porque Satanás tiene poder para dar esa falsa apariencia, guiarnos en un solo versículo y creer que de ahí nos pegamos a toda la razón, ¿sí? Entonces, un texto, dice un dicho, un texto sin contexto es un pretexto. Se necesita sí o sí aprender a estudiar, a leer, a escudriñar, a avanzar en lo que es un bosquejo bíblico completo y no quedarnos con pequeñas frases donde yo pueda dar con mis malas intenciones e ideas un contexto completamente distinto y diferente. Y en el momento en que otra persona que está más débil en el estudio de la Biblia que yo, entonces me creerá. Por lo tanto, su fe empieza a guiarse bajo su estudio malintencionado. Y la séptima característica para terminar esta primera fase de características de doctrinas falsas, de disidencias, sería: son independientes. ¿Cómo identificas este tipo de personas? Son independientes. Estos maestros siguen las teas que ellos mismos encendieron, obran de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con nociones de teorías falsas. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino. Testimonios para los ministros lo dice, ¿sí? Son personas que rechazan las creencias bíblicas
y se basan en teorías falsas, con estudios malos intencionados. Y quiero cerrar con un testimonio de un hombre que justamente un día malintencionó un versículo bíblico y justamente se llevó como 6 traducciones bíblicas a la iglesia y se paró en la plataforma y lo primero que le dice a la iglesia es: ¿ustedes estudian la Biblia? Y la iglesia se quedó mirando y yo dije, bueno, este hombre quizás sí la estudia. Y cuando me doy cuenta dice, yo sí la estudio de verdad. Agarra un versículo completamente malintencionado y busca las otras traducciones y empieza a hablar en mal de la iglesia, de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Finalmente, este hombre quiso quedarse con ese solo versículo hasta que tuve que decirle y bajarlo de plataforma y decirle, hombre, tu creencia, tu lectura malintencionada no se acepta en la iglesia. O tu lectura malintencionada no se acepta en la iglesia. Ya había causado efecto en los hermanos, las cuales estaban débiles en la fe. Finalmente tuve que decirle que se bajara de plataforma y llamar al pastor con el cual estaba trabajando y decirle, por favor, no mande más a predicar, a menos de que le des un contexto y le enseñes un poquito a preparar un bosquejo bíblico. No soy la persona especializada, pero soy responsable de cuidar mi iglesia cuando hay personas malintencionadas. Procura ser una persona vitamina para la iglesia, que le sume la salvación de los hermanos. Finalmente vas a reconocer que una persona va en coherencia con tus creencias y es la persona que habla en favor, que va constantemente enseñando de la palabra del Señor, pero sin un estudio malintencionado, sino que quieres sumar para tu salvación. Necesitas aprender sí o sí a aportar a la iglesia para que todos podamos llegar unidos finalmente al futuro que nos espera de la mano del Señor, que es el reino de los cielos. No confíes en estudios malintencionados. Necesitas basarte en la palabra de Dios, practicar la misericordia y la bondad y saber que aunque los demás tengan errores muchas veces, que aunque no seamos perfectos porque nuestra iglesia es un hospital para enfermos de pecado, necesitamos empujarlo, ayudarlo para que se pueda salvar, darle la mano cuando lo necesite y no tirarlo al abismo y decir, usted no merece estar aquí. Así que, querido hermano, tienes la oportunidad de ser un cristiano feliz. No te amargues, no te dañes la vida malintencionando la palabra del Señor. Hemos llegado a la parte final de esta primera sección de características que identifican a los disidentes. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, en próximos días estaremos compartiendo la segunda parte de las características que identifican a los disidentes. Así que no te lo puedes perder. Dicho sea de paso, decirte que compartas con tus amigos, con tus hermanos, especialmente con personas adventistas, las cuales van comprendiendo un poco más de este mensaje. Así que, queridos hermanos, nos vemos en próximos días con la segunda parte de esta linda temática. Te recuerdo que si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer allí activando la campanita, dando suscribirse, compartiendo con más amigos, comentando en el chat. Esto es la oportunidad de conocer la palabra del Señor, por eso necesitamos avanzar juntos. Te mando un abrazo grande y que el Señor pueda ser tu mejor amigo y tu mejor aliado en tu día a día. Bendiciones.